¿Qué tal, queridos amigos? Esto ya es como una carambola. Para los que juegan billar, pues esto de la carambola es muy útil porque de un solo golpe pueden meter 2 o 3 pelotas a sus respectivas canastas. Esto es en el billar, pero también en México. En México tenemos un vacío de poder evidente, pero además, esto es lo contradictorio, existe un presidente autócrata. Un presidente al que llaman populista, pero que en realidad sigue los lineamientos del fascismo. No es comunista, es fascista. Es un hombre que aglutina todo el poder en su propia persona, al grado de que a sus posibles sucesores, porque falta que se vote por ellos en el sufragio universal, las llama corcholatas. Así, corcholatas. Y él se dice el destapador. Este es el nivel más alto de autocracia que se ha vivido en nuestro país. Antes se hablaba del dedazo, es cierto, pero no se despreciaba de tal modo a los futuros candidatos, o al futuro candidato, porque de cualquier manera el candidato saldrá de esas corcholatas, la corcholata que tenga premio, como las antiguas corcholatas de otros tiempos. Mientras tanto, se ven cosas horrendas. Ayer se disparó en Puebla a una familia que estaba formada para vacunarse contra el COVID-19. Ya saben ustedes que se ha empezado apenas a 2 años y medio de iniciar la pandemia, se empieza a vacunar a los niños. Esto es otro tema de enorme crueldad, porque han sido los niños los que más han necesitado la vacuna por estar en contacto con sus compañeros de escuela cuando han ido a clases, cuando han sido presenciales estas. Y también se les ha aislado durante mucho tiempo para acceder a la educación por la vía virtual, que es muy deficitaria. Pero bueno, se disparó ayer a una familia que estaba en el centro COVID, que se ha recrudecido, por ejemplo, este maldito virus, se ha reproducido en esta quinta ola llamada Omicron, y parece que ya van más de 20,000 los contagiados. Ya no es entonces una cosa nimia, porque esto puede crecer de tal modo que volvamos a la situación tan grave que tuvimos en 2020 y 2021. Ojalá que no, pero la quinta ola ya está aquí y se está vacunando apenas a los niños. Con una vacuna. Tienen que tener cuando menos 2. Los que tenemos la fortuna de tener ya el refuerzo, estamos menos expensos a sufrir los estragos de este mal. Pero el gobierno ha administrado tan mal la pandemia, que si no va a la cárcel Hugo López-Gatell cuando termine su periodo de protección, es porque entonces no existe el Estado de Derecho en México. Ahorita está blindado porque lo abraza constantemente el presidente. Y ya los dos se han contagiado. No sé quién contagió a quién, pero los dos se han contagiado de COVID, como se ha contagiado de COVID y no pudo estar en la segunda pasarela de corcholatas Marcelo Ebrard, el canciller, quien es en este momento, aunque le duela al presidente y a Claudia Sheinbaum, el que encabeza la lista de las encuestas para llegar a la precandidatura presidencial. Lo separa de Claudia Sheinbaum 1 o 2 puntos, nada más, están muy parejitos. Pero Claudia Sheinbaum parece estar decidida, así decidida, a perder esta ventaja con una serie de acciones que la retratan de cuerpo entero. Por ejemplo, empeñarse en cambiar la nomenclatura de la ciudad,
cambiarle de nombres a las calles, como si no hubiera calles nuevas a las que bautizar. Por ejemplo, discrimina a don Serapio Rendón para ponerle el nombre de una mujer que lo merece estar siempre en el recuerdo de los mexicanos, Digna Ochoa, quien fue asesinada brutalmente luego de haber sido una activista hasta 2001, que fue cuando fue asesinada, una activista extraordinaria. Me dolió mucho aquel asesinato ya hace 21 años, qué rápido se pasa el tiempo, pero ya se le honra. Pero, ¿y don Serapio? ¿Por qué se me le discrimina a un hombre que, como legislador, fue ejemplo de defensa de la libertad de expresión y enarboló las banderas contra la tiranía? Señores, México está confundido, está en la incertidumbre. ¿Se querrá reelegir López Obrador en el fondo, quemando a sus corcholatas, exhibiéndolas de antemano, colgándoles algunas trampas para que no puedan llegar a su aspiración mayor? Yo no creo que llegue a tanto el señor López Obrador por dos razones. La primera es su salud. Ya se ve claramente que está cansado, se ve claramente que ya las neuronas del cerebro no le funcionan bien y empieza a cometer pues tonterías verbales a cada rato. Y sigue insistiendo en la bondad de sus obras. Por ejemplo, Dos Bocas, que va a ser inaugurada en unos días, la famosa refinería, que va a estar lista al 100% en 2026, es decir, 2 años después de que ya no tengamos a ese animal ponzoñoso en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Nacional. Pero bueno, así se están dando las cosas. Mientras tanto, México es un grito permanente de dolor. Es un muestrario de sangre, es un cementerio de una frontera a otra. El caso de los migrantes mexicanos y centroamericanos que murieron en Texas pinta de cuerpo entero la ineficacia no solo del gobierno mexicano, sino también del gobierno estadounidense. ¿De dónde salió el camión? Esa es una pregunta que habría que hacerse. Porque resulta que sabemos que fue acribillado el tráiler en San Antonio, Texas. Pero ¿cómo es que murieron por sed y por asfixia? O sea, ya sé que estaban encerrados en un tráiler en donde no había oxígeno, ni había agua. Pero ¿cuánto tuvieron que recorrer para que este drama llegara a su final en San Antonio? 51 muertos, 27 de ellos mexicanos. El canciller Ebrard dice que va a abrir una carpeta de investigación y que va a ser obviamente una protesta, una carta de protesta para saber exactamente lo ocurrido en los Estados Unidos. Porque resulta que ya sabemos claramente, y desde hace mucho tiempo, que, por ejemplo, los trailers o los containers repletos de droga pasan a determinadas horas en determinadas aduanas que les son facilitadas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA, la CIA, la NSA, el FBI. Todos estos están confabulados y están metidos en el negocio del narcotráfico. Porque, desgraciadamente, y hay que decirlo, los norteamericanos necesitan la droga para inocularla, para fumar hierba, para lo que sea, para tranquilizarse, dicen, por ese dinamismo exacerbado de la sociedad norteamericana que está cayendo también en una profunda depresión moral, aparte de la depresión económica que se nos viene encima.
Se nos viene porque lo que pase en los Estados Unidos va a tener repercusión en México. Y máxime si también hay represión, perdón, si hay una situación similar en Europa. Allá, además, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y, lógicamente, la recesión puede ser tan grave como la de los Estados Unidos y adelantarse. Entonces, si el euro y el dólar entran en conflicto y en crisis, el peso mexicano no va a poder soportar las presiones. Y nadie prepara un escenario para tratar de contener la catástrofe. Solo el Banco de México empieza subiendo las tasas de interés, poniendo dólares en el mercado. Ahorita se han calmado en eso de poner dólares en el mercado, porque ya está el presidente López Obrador pensando cómo hincarle el diente a las reservas internacionales, lo que no puede hacer. Constitucionalmente no lo puede hacer, no puede tocar esas reservas. Está fuera de su órbita de facultades. Y sin embargo, ahí va el presidente López Obrador buscando a toda costa encontrar dinero fácil para seguir costeando los absurdos de su gobierno. Las obras que no van a funcionar. Ahora resulta que ya le entregó a una empresa china, la posibilidad de hacer el ferrocarril a Toluca. Y empiezan entonces a buscarse empresas que puedan comprar, por ejemplo, hielo, que puedan proveer de hielo a Pemex para que no haya calor en sus oficinas. Es decir, lo contrario de lo que pasó en el tráiler de San Antonio, que tengan aire suficiente todos los funcionarios. Y esto se logra con el hielo que le vende una empresa que es propiedad de José Ramón López Beltrán y de su socio. Esto es verdaderamente vergonzoso. México no está para regalar aire acondicionado a sus funcionarios comprando hielo y agua a una empresa que no tiene ni siquiera un local para acudir a ella. Sencillamente se le concede una más a la familia López Beltrán, es decir, a la familia del presidente de la República, López IV, porque es más monarca que presidente. Y todo esto mientras se entierra a los jesuitas en la sierra de Chihuahua, asesinados a mansalva, igual que al proveedor de servicios turísticos, al que quisieron proteger. Y ni nadie habla de la familia secuestrada en ese mismo operativo de este execrable sujeto al que se le vio perder un juego de béisbol, precisamente un juego de béisbol antes de la tragedia, y que es al que se culpa de la misma, un tal El Chueco. Pues vaya, y curiosamente el día de la tragedia fue cuando el señor López Obrador fue a jugar béisbol. Ahí hay una coincidencia un tanto cuanto extraña, o un mensaje que no quiere descifrar el gobierno de la República, porque esa jugarreta de béisbol, que no jugada, porque pues, no estaba en condiciones de aguantar 9 innings el señor López Obrador, sino simplemente bolear un momentito, hacer como que batea más de 300, según dice, pero nada más. Pero todo esto dio lugar a la famosa fotografía de su hijo, con él. Expresamos, como lo hemos hecho siempre, que es una verdadera actitud de vandalismo político el hacer rehén de las críticas a un adolescente. Pero no olvidemos que esa fotografía fue puesta en las redes por el propio gobierno de la República, por Jesús Ramírez Cuevas. Él fue el que colocó la fotografía de Marras
para hacerla de distractor cuando subía el calor de la protesta por la muerte de los jesuitas. Esto no lo van a confesar, pero la fotografía no es la de una cámara de un celular escondido para que no se dieran cuenta de que estaban fotografiando. Es una fotografía profesional, es una fotografía de Estado. Y entonces después culminó con esta serie de reclamos del presidente de la República. Así se nos está gobernando. Una carambola, una auténtica carambola de billar. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.